Hola, ¿qué tal? Soy Rafael Morales de Adarve Patrimonio Cultural y estoy aquí pues para grabaros un nuevo vídeo desde casa para haceros un poquito más amena y entretenida esta cuarentena. Hoy 30 de marzo vengo a hablaros de la figura de George Edward Bonsor, de Jorge Bonsor, que es como la mayoría lo conocemos. Precisamente os hablo hoy de él porque en el año 1855, un día como hoy, un 30 de marzo, nacería en Francia, en el pueblo de Lille, este personaje tan vinculado a la comarca de los Alcores, a Carmona y a muchos más lugares, que ahora os contaré algunos secretos y algunas curiosidades sobre este personaje tan importante. Jorge Bonsor lo conocemos la mayoría como un inglés, porque de hecho hay una leyenda que hablaré también al final de ese dulce tan típico de Carmona que es la torta inglesa, que parece que está muy vinculada a él. Pero realmente él nace en Francia. Lo que pasa que se va a vivir a Inglaterra y él viene a Carmona y a hacer su viaje romántico como tantos viajeros, ¿no? Pues él viene desde Inglaterra. Pero bueno, curiosamente nace en Francia, que es un dato pues que quizá muchos tampoco conocíais. Esta es una foto sacada de la Wikipedia del pueblo, de la ciudad donde él nace. Es una ciudad universitaria, muy cerquita de Bélgica, una ciudad que antiguamente pues, tuvo mucho comercio con Flandes. Esto es Lille, la ciudad donde nace Bonsor. Pero él llega aquí desde Inglaterra. Él llega aquí hasta Carmona buscando lo típico, ¿no?, que buscaban esos viajeros, los pueblecitos de Andalucía, blancos, a ver qué encontraba aquí, ¿no? De todos esos libros que habían escrito donde describían las cosas típicas, ¿no? de nuestros pueblos, los agricultores, pues todo ese romanticismo que ellos venían buscando, una cultura tan diferente a la que ellos tenían allí. Cuando llega aquí hay una leyenda que habla de que Bonsor lo que viene buscando es un tesoro que había oculto en el Alcázar de Arriba, donde hoy está el parador, que es la leyenda del Niño de Oro, que es una leyenda que contamos en la ruta de mitos y leyendas de la villa de Carmona, una ruta que solemos hacer por la noche. Y es una historia que habla de que el rey Pedro I viene a Carmona en verano, pero viene también a ocultarse aquí para que no lo encuentren allí en el Alcázar de Sevilla, ¿no?, que era su residencia, y que aquí en Carmona era donde estaban ocultos la gran mayoría de los tesoros, y el tesoro más importante que tenía era un niño de oro, que era una figura de un infante hecha de oro macizo. Y hay gente que dice que cuando Jorge Bonsor viene a Carmona viene porque conocía esa historia y quería encontrar todos los tesoros de aquí del Alcázar de Arriba. Realmente Bonsor viene a Carmona pues simplemente como un viajero romántico, no era arqueólogo, que es algo que mucha gente también piensa, y Bonsor realmente no había hecho ningún estudio de arqueología, él era pintor. Y cuando viene aquí a Carmona, pues conoce a diferentes personajes y empieza a estudiar la historia, la arqueología, y es algo que le llama mucho la atención. Pero realmente él no era arqueólogo como tal. Uno de los personajes más influyentes que conoce es este personaje que tenemos aquí. Este es Juan Fernández López. Juan Fernández López era un amante de la historia y de la arqueología, pero él era realmente farmacéutico. De hecho, la farmacia de la calle Martín López de aquí de Carmona era suya. Junto con Juan Fernández López, Manuel Fernández López, Sebastián Gómez Muñiz, que era párroco de Santa María, pues crean la Sociedad Arqueológica de Carmona, junto con otros muchos personajes, gente de dinero, una élite que le gustaba mucho la historia, todo lo que era la cultura, crean la Sociedad Arqueológica de Carmona. Y Jorge Bonsor y Juan Fernández López son los máximos responsables de que hoy en día tengamos el cementerio romano que se puede visitar, la necrópolis romana de Carmona. Ellos son los que compran esos terrenos. Bonsor realmente se le conoce como el descubridor de la necrópolis, pero no era así. En la necrópolis ya se habían hecho algunas investigaciones, ya se habían descubierto algunas cosas, pero bueno, como es lógico, pues Bonsor era un personaje muy conocido en Carmona, pintaba por las calles, vestía diferente, hablaba otro idioma, entonces era alguien muy conocido y un poco pues se lleva la gloria, incluso oculta la figura de Luis Reyes el Calabazo, que era también uno de los personajes que había empezado con algunas excavaciones allí, recogiendo algunos objetos, llevándoselo a Juan Fernández López, ¿no?, que fue el que inició también un poco todo aquello. Ellos compran esos terrenos, esos son terrenos de ellos privados, y ellos son los que pagan todas las excavaciones y los que consiguen que ese sea el primer monumento, el primer yacimiento arqueológico que tiene un museo de sitio en toda España, cobran una entrada, la verdad que son unos adelantados a su época.
También es importante decir que en el convento de Santa Clara de Carmona había unos cuadros de Valdés Leal, en la parte de delante, tanto en un lado como en el otro del presbiterio. Y Jorge Bonsor los compra, porque estos cuadros, voy a enseñar dos de ellos, este es uno de ellos, los sarracenos cayéndose de los caballos, y aquí está el cortejo de Santa Clara con la custodia. Cuando Bonsor llega a Carmona, estos cuadros ya no estaban puestos en los lados del presbiterio, y estos cuadros ahora mismo, estos dos que he enseñado, están en el Ayuntamiento de Sevilla y otros están en la Fundación March de Mallorca. Pues Bonsor sabe que estos cuadros tenían muchísimo valor, eran ni más ni menos que de Valdés Leal, él los compra y luego los revende. Bonsor se hace con una gran colección de objetos artísticos, arqueológicos, y entonces, bueno, no podemos mirarlo con los mismos ojos en el siglo XXI que como él trabaja en el siglo XIX. Gracias a él realmente tenemos la necrópolis, muchas obras se han conservado, aunque no estén aquí en su sitio, pero en su momento él fue un innovador y es verdad que a día de hoy pues lo podemos ver como un expoliador, pero pensar que eso en su momento estaba permitido y él algunas cosas pues las hizo a nuestros ojos de una forma quizá un tanto irregular, pero tenemos que verlo como se verían las cosas en la sociedad de su momento. En el siglo XIX, pues las cosas se hacían de una manera diferente a las que las hacemos hoy en día, ¿de acuerdo? Él conoció también a este hombre, que es Huntington, que es el fundador de la Hispanic Society de América. De hecho, en el Museo del Prado hubo una exposición hace poco con algunas piezas traídas desde Nueva York hasta aquí, hasta España, y esta colección se pudo ver en Madrid. Yo tuve la suerte de verla, me imagino que algunos de vosotros también la habéis visto, y la exposición empezaba con estas tres piezas. Estas eran las primeras piezas de la exposición, y eran tres piezas precisamente de aquí de Carmona, tres piezas de cerámica campaniforme de Carmona. Bonsor no solo excavó la necrópolis o compró algunas piezas de un sitio o de otro, sino que él excavó en muchísimos sitios. Excavó en los dólmenes de toda la zona del Aljarafe, excavó incluso en Baelo Claudia, excavó aquí en Carmona en diferentes sitios, en Ranilla, en muchos otros sitios, ¿no? En la necrópolis de la Cruz del Negro, pues bueno, las mejores piezas para él poder seguir pagando a sus trabajadores. Una forma que tenía de subvencionarse muy fácil, ¿cuál era? Pues vender algunas de esas piezas para ganar dinero y poder seguir pagando a esa gente y poder seguir subvencionando sus propias excavaciones. Pues estas tres piezas magníficas eran las que abrían esa exposición del Prado. Esto es una foto de Baelo Claudia, para que entendáis, ¿no?, que también excavó en Baelo Claudia, y a día de hoy incluso se siguen haciendo excavaciones allí siguiendo los planos que él hacía, porque aunque él no tuviera estudios relacionados directamente con la arqueología, muchos de los estudios que se hacen hoy se hacen basándose en los planos que él dejó. Esto es la motilla de Alcaudete, que tristemente ha sufrido un expolio y un ataque hace poco tiempo, pero él ya la estudió también en su momento. Y esto es casi con lo que voy a terminar, porque bueno, es la torta inglesa de Carmona, que era una torta que se le llamaba la torta de Carmona. Se cuenta que la receta más antigua es la de la pastelería de la Cana. ¿Por qué se llama la torta inglesa? Pues bueno, al inglés le gustaba mucho y parece que acabó llamándose la torta inglesa. Pero los que vengáis conmigo a mi ruta, tenemos una versión que parece que es más coherente, porque conocemos una buena amiga que ha hecho con nosotros muchas rutas, es descendiente de esos últimos dueños, esos últimos trabajadores de la pastelería de la Cana. Pero si queréis saber eso, ya cuando pase todo esto, os apuntáis a alguna de nuestras rutas y en la plaza donde estaba la pastelería de la Cana, contamos esa versión quizá un poquito más coherente de dónde viene el nombre de esta torta inglesa. Y bueno, pues con esta última foto ya de Jorge Bonsor terminamos en el día que sería su 165 cumpleaños, hoy 30 de marzo. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis que lo podéis compartir, nos podéis seguir aquí en el canal, le dais al like, le dais a la campanita si os queréis suscribir, nos seguís en nuestras redes, y cuando todo esto pase, pues ya sabéis que podéis venir a visitar Carmona con nosotros. Que espero que estéis todos bien, que llevéis bien la cuarentena, que sigáis todos los consejos que nos están dando todos los sanitarios y desde las instituciones. Pues nada, un saludo y muchas gracias por estar ahí.